Así que mi oración especialmente es pedirle al Señor que me ayude y nos ayude a prestar atención y a dejarnos sorprender por nuestro Dios. Yo sé que habéis venido con una expectativa, que bien, lo noto en las oraciones, en las conversaciones, y vamos a dejar que el Señor nos lleve incluso más allá de lo que esperábamos hoy o estos días recibir. Sabéis que tenéis una tarea, ¿no?, que se os anunció con tiempo. Ya la voy a repasar, no hoy, pero quizás esta tarde. A ver quién se ofrece voluntario a decir públicamente aquí Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Espero que haya varios que os hayáis aprendido. Muy bien. Pues el tema general girará en torno a la renovación y al compromiso. Aquí en vuestras notas aparece en este cartel un compromiso incondicional, porque el amor de Dios y el compromiso de Dios es también incondicional hacia nosotros. Así que vamos a estar hablando de la vida personal y de la vida de la Iglesia. Y hoy más que nunca, la Iglesia como tal es un tema de mucha discusión y debate. La Iglesia está cuestionada, por supuesto, por nuestra sociedad, pero a veces también está cuestionada desde dentro. Algunos afirman que la Iglesia está pasada de moda. Yo no sé qué pensarán los jóvenes, aquí tenemos algunos. Algunos piensan que la Iglesia está pasada de moda. Otros consideran que la Iglesia es necesaria, que es importante, y otros, sin embargo, claman por una renovación o incluso una revolución. Las cosas no pueden seguir así. Si queremos llegar a nuestra sociedad, la Iglesia tiene que cambiar. Dejo ahí estas preguntas. Lo cierto es que la sociedad ha cambiado mucho, demasiado, y demasiado rápido en tan poco tiempo. La sociedad ha cambiado mucho y el modelo tradicional de la Iglesia también ha cambiado. Cada vez hay más personas que optan por no asistir a ninguna iglesia. Y muchos de los que asistimos no vivimos tan comprometidos con ella, con la Iglesia. Es lo que se ha quedado en llamar, no sé si lo habéis escuchado, un cristianismo y una iglesia a la carta. Hay quien ve las predicaciones por internet, por su iglesia de origen, pero viven en Málaga y no asisten a ninguna iglesia en la ciudad. Un cristianismo a la carta. Ahora, más allá de las estructuras, más allá de las modas, de las diferentes iglesias, la Iglesia del Señor es importante porque Dios le da importancia suprema a su Iglesia. Porque es su Iglesia, no es mi iglesia, es su pueblo. Ya que esta forma parte del plan de Dios para restaurar a un mundo caído. Mira por dónde. El Señor no ha querido escoger ninguna institución política ni religiosa, sino la propia Iglesia y la Iglesia local, representada en las diferentes comunidades, para llevar adelante el plan global de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, según Efesios 1:10. Por lo tanto, queridos, la Iglesia es importante porque forma parte del diseño y del plan de Dios para llevar adelante la misión. Así que tenemos un papel más importante cada uno de nosotros que el presidente de la nación. Somos sacerdotes, somos siervos, tenemos una tarea que cumplir. Y nunca ha sido fácil ser cristiano. Nunca. Y tampoco es fácil ser iglesia. Y hoy más que nunca. Pero los creyentes estamos unidos, no solamente por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la Iglesia de Jesucristo. No podemos separar, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza.
Así que no podemos separar a Cristo de su Iglesia. Quizás la mayoría de los que estamos en este retiro esto lo tengamos claro, pero hay que afirmarnos en estas grandes verdades. Y cuando uno se entrega a Cristo, se entrega también a sus hermanos, a su Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notad estas dos expresiones: Cristo amó y se entregó. Efesios 5:25. Ahora, amar no es lo mismo que gustar. Aquí a veces nos equivocamos. Es que no me gusta mi Iglesia. Quizás no te guste tu Iglesia, quizás ni te gustes tanto a ti mismo o a ti misma. Pero no se trata de que si me gusta o no la Iglesia. Tengo que amar a mi Iglesia. A veces estará más bonita, a veces no tan bonita, pero la tengo que amar como Cristo la amó. Ahora, si entendemos que la Iglesia es una familia, sois familia, ¿verdad? Pues si entendemos que la Iglesia es una familia, será más fácil amarla y cuidarla, porque nadie quiere hacer daño a su familia. Piensa en tus hijos, en tus nietos, en tu esposo, en tu esposa. ¿Verdad que no quieres hacer daño porque es familia? Pues la Iglesia también es una familia y no queremos hacerla daño. Al contrario, queremos cuidarla. Por lo tanto, amar no es lo mismo que gustar. En el tema que nos va a ocupar estos días, un hombre de Dios, un enviado suyo, con el cual nos vamos a ver identificados, aunque cambien los escenarios y vivamos en otro momento de la historia. El profeta Isaías fue llamado a desempeñar un ministerio de tremenda responsabilidad en un momento muy crítico de la historia. Dice el texto, en el año en que murió el rey Uzías, donde casi todo se vino abajo por lo que representaba el rey de la nación, vinculado también a la vida espiritual del pueblo. Nosotros también estamos viviendo tiempos muy convulsos. Y lo que Dios hizo con Isaías hace varios siglos, salvando las distancias, quiere hacer también con nosotros y cada uno de los que estamos aquí. Un año de crisis, también el nuestro, de profundos cambios como los que estamos viviendo en el plano de la política nacional, internacional, etc. Dios utilizó pues a Isaías para anunciar un dramático mensaje sobre los pecados del ser humano y sus consecuencias. Y a todo esto le va a seguir un magnífico retrato de la misericordia de Dios, que siempre extiende su mano para salvar a los no creyentes, edificar a su pueblo. Los primeros 5 capítulos del libro de Isaías nos pueden servir de introducción. En el capítulo 1 de Isaías se menciona el pecado del pueblo y la promesa de redención para los que se arrepienten. En el capítulo 2 encontramos una visión de la gloria de los últimos días y el juicio inapelable sobre los orgullosos e idólatras. Los capítulos 3 y 4 de Isaías es un binomio de juicio y misericordia. Y el capítulo 5, más conocido para nosotros, ilustra su mensaje en el hermoso canto de la viña, donde Israel es la viña del Señor. Somos la viña del Señor, también nosotros. Y tras agotar todas las posibilidades para hacerla productiva, finalmente decide destruirla con juicio. Pero no la va a destruir del todo, porque va a quedar un remanente. Y el Señor va a seguir llevando adelante su plan hasta la propia llegada del Mesías. Sobre ese trasfondo histórico, y nosotros tenemos el nuestro en particular, sobre este trasfondo histórico y de inseguridad y temor, Isaías sirvió al Señor como profeta, como portavoz, como predicador, que nos afecta a todos aquí. Y el relato de su llamamiento y ministerio lo encontramos en el capítulo 6. Ahora sí, vamos al capítulo 6 del libro que lleva su nombre y que además es símbolo de su mensaje, porque Isaías significa Yahvé salva. Y tenemos en el libro de Isaías el Evangelio, la salvación de Dios.
vista de diferentes maneras a lo largo del libro. Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, y que dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus ojos, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bendice tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra, que es verdad. Ayúdanos, aliéntanos, quebrántanos, levántanos, y trae palabra de vida a nuestros corazones en este momento. Y bendice cada corazón aquí, tu iglesia representada en diferentes iglesias locales, y haznos ver tu rostro con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Veréis que el orden y la secuencia va a ser compleja y sencilla a la vez. Yo sé que el texto que más nos puede interesar a todos es ese llamado misionero del versículo 8. Envíame a mí. Pero no vamos a poder ser enviados si primero no somos impactados por Dios. Cuando uno se dispone a hacer algo para Dios y primero no es impactado, eso que va a comenzar a hacer lo abandonará, lo dejará. Porque, queridos, la misión que tiene la Iglesia hoy es una misión imposible en nuestras fuerzas. No la podemos llevar a cabo. La gran comisión no la podemos llevar a cabo en nuestras fuerzas, por muy animados que estemos en quererlo hacer. No se trata de ánimo solamente. Se trata de ver los versículos anteriores para poder responder después al llamado. Así que lo primero que tenemos aquí es una visión de altura. Versículos 1 al 4, que va a ser donde nos vamos a centrar esta mañana. Una visión y un compromiso de altura, donde tratamos de acercarnos a la pregunta de quién es Dios, en el cual ya hemos creído. ¿Cómo es este Dios que quiere usar a hombres y mujeres con pies de barro, como con el profeta, para llevar adelante la misión? Y hermanos, necesitamos recuperar una doctrina majestuosa de Dios, la cual hemos perdido. Porque nuestro Dios no solamente es grande, sino que además es incomparable. No solamente es uno, sino que además es único. No hay nadie como Él. Por lo tanto, si queremos tomar un compromiso, una renovación incondicional, y yo sé que amamos al Señor,
pero quizás no estamos comprometidos o tan comprometidos con Él y su pueblo, necesitamos una visión de altura. Y esta visión de altura tiene que ver con responder a la pregunta de quién es Dios. Y en primer lugar es un Dios soberano, que tiene bajo su mano el control de todo, de su creación, del universo, de las estrellas, como hemos visto hoy, de su pueblo. Dios es soberano. Lo dice el versículo 1, cuando afirma que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Esto es lo primero que necesita entender y ver Isaías. La misión llegará, pero no llegará sin que primero tenga una visión de altura, de quién es Dios. La Biblia nunca describe al hombre intentando tocar a Dios con la punta de sus dedos, nunca, sino que es Dios quien toma la iniciativa y quien se acerca al hombre, a la mujer, para tomarlo de la mano y llevarlo por el camino de la verdad. La iniciativa siempre viene de Dios. Es cierto que Isaías, frente a esa crisis, fue al templo, como nosotros hemos venido aquí, a buscar a Dios. Pero fue Dios quien se reveló a él en un acto soberano. No fue Isaías. Mirad, hermanos, mi esposa y yo estamos aquí porque nos habéis invitado, es verdad. Y hemos dicho sí con mucho gusto. Pero en realidad no estamos aquí. Ni tú tampoco, porque hayas querido venir. Que sí, has querido venir. Ha sido tu buena voluntad. Pero en realidad estoy aquí y estamos aquí porque el Señor nos ha traído. La iniciativa ha sido suya. Él ha puesto el anhelo, el deseo en nuestro corazón. Incluso una hermana ayer decía, estaba a punto de no llegar porque he pasado una mala noche, algo me ha sentado mal, estoy mal del estómago. Tomó algo, se recuperó y llegó. El Señor la trajo. Y el Señor te ha traído. Gracias por la invitación. Pero no es por la invitación solo que estamos aquí. Y esto para mí es impactante, por lo que el Señor tenga que decirnos para manifestarse a cada uno de nosotros en un acto soberano. Esto de la soberanía de Dios a veces puede parecer muy lejano. Dios está sentado en su trono, como si el trono no estuviera aquí. El trono de Dios es un lugar de autoridad y poder. Dice que es alto, sublime, es decir, elevado, levantado, la orla de su manto llena el templo, dándonos a entender que Dios ahora mismo está presente con todo su esplendor en la vida de su pueblo. Estamos cubiertos con su presencia en esta mañana. Estamos en un buen lugar. El Señor está aquí y nos quiere hablar. Y tenemos una urgente necesidad. Y es la de adorarle a Dios en su soberanía, cualquiera que sea nuestra situación. Sé que es difícil, pero tenemos que pasar por este camino si queremos cumplir la misión. La adoración verdadera siempre nos va a elevar por encima de las presiones personales, familiares, políticas y sociales. Eso no significa que van a desaparecer los problemas, pero la adoración nos va a elevar, nos va a levantar, para entender mejor quién es este Dios nuestro que está sentado en su trono, que tiene cuidado de nosotros, que está atento, que está despierto para cuidar de su pueblo. El contexto de nuestra adoración hoy lo podemos identificar perfectamente. A nivel personal, tú conoces cuál es la situación que estás viviendo. Es en ese contexto donde tienes y tengo que aprender a adorar a Dios. No solamente en el contexto del culto dominical, que resulta un poquito más fácil hacerlo, pero nuestro contexto diario tiene que ver con nuestra vida diaria.
El contexto de nuestra adoración, la de todos, ¿cuál es? ¿La crisis mundial? ¿La guerra? ¿La crisis económica, financiera? ¿Los problemas que nos asedian? ¿La delincuencia? ¿La inseguridad? Ese es el contexto para todos de nuestra adoración. Y luego está la cuestión personal. Y por eso digo que el tema de la soberanía de Dios es muy importante, porque vemos en la Escritura que cuando los hombres y las mujeres de Dios oraban, adoraban, vivían su vida de fe, lo hacían en un contexto determinado, que ahora no es el nuestro, nosotros tenemos otro, pero nos podemos identificar. Por ejemplo, cuando Daniel oraba y adoraba al Señor, que dice que por 3 veces al día, ¿verdad? Y más allá de eso, en un constante adorar al Señor, ¿cuál era el contexto de su adoración? Lo sabéis muy bien. El horno de fuego, la fosa de los leones. Menudo contexto de adoración. Pues ese era el lugar donde él y en otros momentos, junto con sus amigos, adoraban. Sin embargo, la adoración vemos que les ayudó a elevarse por encima de las presiones tan fuertes que tenían. Por eso pudieron hacer frente, porque creían en un Dios soberano, que ni tan siquiera sabían si Dios finalmente los iba a librar, pero tanto si lo hacía como si no, ellos adoraban. Pablo y Silas, cuando oraban en la cárcel y adoraban al Señor, no vemos que lo hacían para que fueran librados de la cárcel. No vemos eso, sino que oraban y adoraban al Señor porque Dios es digno de ser adorado y alabado en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y por eso esa adoración traía gozo a sus corazones. ¿Cuál era el contexto de la adoración en la vida de Job? Su grave enfermedad. Pero adoró al Señor, ¿y de qué manera? Diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito y alabado sea su nombre. Eso le permitió estar sereno dentro de sus luchas propias de la vida. Pero la adoración es muy importante. Nosotros vivimos en un mundo que no adora a Dios, que lo odia. Es la verdad, que se ríe. Y no debemos de avergonzarnos de adorarle nosotros en una sociedad que lo que adora son los nuevos dioses sin rostro. Dioses sin rostro. Ídolos, claro. La tecnología, el sexo, la ciencia, las redes sociales. Hemos levantado ídolos por doquier. Y como alguien dijo muy bien, nuestro corazón es una fábrica de ídolos que no tienen rostro, pero que ahí están. Nuestro Dios es mucho más glorioso que todo eso. El reinado de Uzías se había caracterizado por un cierto grado de prosperidad, como nuestra sociedad en Occidente. Y el peligro estaba el poner la confianza en lo material. Siempre la tendencia del ser humano, no importa en qué cultura, en qué tiempo, es poner la confianza en lo material, en las riquezas, en la prosperidad. Y junto con el poder y la riqueza vemos que creció también los pecados de la avaricia, la corrupción y la formalidad religiosa. Eso es una constante. Conforme el ser humano prospera, la tendencia natural es a darle la espalda a Dios y a confiar en nuestros recursos. Yo sé que nadie lo quiere pasar mal, nadie quiere sufrir la adversidad, pero generalmente es más fácil estar cerca de Dios en medio de la adversidad que en medio de la prosperidad. Ya lo dijo el autor en Proverbios: Señor, no me des pobreza y no me des riqueza, porque no sabemos manejar fácilmente esas condiciones o esas situaciones. No me vea tentado a robar si soy pobre,
o olvidarme de ti cuando tengo ya trabajo, cuando tengo ya un bien material. Es lo que yo llamo la triple A, peligrosa. La apatía, la anarquía y la apostasía. La triple A, que fácilmente llega a la vida del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios ya se acomoda, se asienta y confía en sus recursos. Hermanos, solamente una visión clara de la soberanía de Dios nos permitirá llevar a cabo la misión, ya llegaremos a ella, que el Señor nos ha encomendado. Y cuando Dios se revela por medio de su Espíritu y su palabra a nuestras vidas, en un acto soberano, podremos decir: vi yo al Señor, sentado en su trono alto y sublime, cuidando, gobernando mi vida, llevándola hacia adelante en medio de las circunstancias adversas que pueda estar viviendo. Hagamos una pausa de 1 minuto para adorarle al Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro, adórale, porque el Dios soberano que te salvó es el Dios soberano que sigue guiando tu vida. 1 minuto de silencio para adorar. Bendito sea su nombre. Versículo 2. Mi esposa, siempre atenta, conoce... Antes de que se quede sin voz. Y aparte de eso, tengo que hidratar el único riñón que tengo, así que lo tengo que cuidar. Dios es majestuoso. Este versículo 2 nos lo solemos pasar por alto porque nos resulta un tanto extraño. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Esta imagen del versículo 2 la tenemos que congelar. Permitirme un reposo aquí. Acordaos, si queremos llevar adelante la misión, tenemos que conocer de primera mano quién es Dios. Y Él es soberano y Él es majestuoso. Nosotros, yo me acuerdo cuando nos convertimos a Cristo, siendo católicos. Tú entras en un templo católico, aún hoy, todo es silencio, oscuridad, frialdad, lejanía, distancia, un Dios impersonal. Esto era lo que se nos ha transmitido. Dios es Dios lejano, más que justo, justiciero, te va a castigar cada vez que pecas. Así hemos crecido muchos de nosotros en nuestra cultura española. Pero venimos a Cristo y parece que todo se da la vuelta. Lejos de ser un Dios distante, lejano, frío, es un Dios cercano, amigable, cariñoso, amoroso, gracias. Y todo esto es cierto. Pero hagamos aquí una pausa. Nosotros como evangélicos hacemos mucho énfasis en un Dios cercano y personal. Pero a veces lo expresamos, me parece, de manera tan coloquial que pareciera que es como uno de nosotros. Mi colega, mi amigo. Y todo esto tiene parte de razón, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos limitados en todos los órdenes de la vida. Dios no. Sujetos al tiempo, nosotros, a horarios, a calendarios, no así el Señor nuestro Dios, que es majestuoso, glorioso. Él es el Rey del universo y nuestros tiempos están en sus manos. Él es un ser personal, sí, pero a diferencia de nosotros, Él es grande y majestuoso.
como una antigua canción, no recuerdo el autor, preciosa canción que dice, no es como yo. Cristo no es como yo. Él se humanó, Él se acercó, pero no es como yo. Vuestro Dios es demasiado humano. Le dijo Martín Lutero al famoso humanista del Renacimiento, Erasmo, vuestro Dios es demasiado humano. Y esto tiene consecuencias, a veces negativas, en nuestra adoración, tanto personal como colectiva, donde muchas veces nuestra adoración a Dios tiene una vertiente más horizontal que vertical. Es decir, adoramos a Dios, no siempre, pero muchas veces, para sentirnos bien nosotros. Y no digo que no nos tengamos que sentir bien, pero no venimos a la iglesia a sentirnos bien. Venimos a la iglesia a adorarle a Él y a que Él nos hable por medio de su palabra, que a veces nos hará sentirnos mal, como veremos esta tarde. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Qué mal me siento! Porque el Señor ha revelado el pecado que hay en mí. Y hay momentos en el culto donde eso también tiene que darse, cuando el Señor nos habla por su palabra. Y no estoy quitando que no haya que haber una comunidad que se relaciona bien entre sí, y sé que sois cariñosos. Lo habéis sido con nosotros nada más llegar y lo vemos entre vosotros. Y eso no lo perdamos nunca. Porque eso forma parte del Evangelio. Pero la adoración es la adoración a Dios, no al hombre, no a la iglesia. Una adoración que tiene que tener esta dimensión vertical y horizontal a la vez, las dos cosas. Esta frase puede parecer un poquito fuerte, pero es que no puedo dejar de decirlo. Que en según qué contextos de iglesias hemos cambiado, digamos, a los santos de madera de la iglesia de Roma por los nuestros de carne y hueso. O sea, que si la alabanza es bien dirigida, y tiene que ser bien dirigida, si es posible. ¿Y qué pasa si no hay músicos? ¿Qué pasa, que no hay alabanza? La alabanza no sale del corazón. Si hay música, mejor. Pero si un día en vuestros cultos de oración, que por cierto, yo quiero ver cómo van esos cultos, que creo que no están mal, una buena asistencia. No dejéis de asistir al culto de oración. Es una buena manera de medir la temperatura de la vida de la iglesia. Pero si un día en un culto de adoración o en un culto dominical no hay músicos, ¿eso significa que no hay adoración? Naturalmente que hay. Por lo tanto, no cambiemos los santos de madera de la iglesia de Roma por los nuestros de carne y hueso, dando demasiado protagonismo al hombre. La adoración verdadera consiste en tributar a Dios la honra que Él se merece, mostrando nuestra admiración y asombro hacia su persona. Esta adoración ha de estar centrada siempre en Cristo, en su obra, en su persona, en su palabra, dando libertad al Espíritu Santo en nuestras reuniones, buscando un marco de gratitud y de sencillez, donde nadie es protagonista del culto. Cuando alguien se levanta para orar o compartir, se puede saber si eso es un compartir en la carne o en el espíritu. No estamos aquí para lucirnos, estamos aquí para adorarle, para edificarnos. Y este marco de nuestros cultos de gratitud y sencillez tiene que ser la nota dominante. Sé que una vez al mes, porque el viaje de Málaga del aeropuerto hasta aquí con Nehemías ha dado mucho de sí, 1 hora y media de camino, y sé que los últimos domingos de cada mes tenéis un tiempo libre, ¿no?, de participación, fantástico. Pero es un tiempo libre en el Señor, en el Espíritu del Señor, no para decir una ocurrencia mía
o para venir con mi opinión personal. Tiene que ser un tiempo de glorificar al Señor y de edificar a la iglesia. Si no, es mejor callarse. ¿Sí? No pasa nada, es mejor callarse. Así que es importante esto. La adoración ha de estar centrada en Cristo, en su persona, en su obra, en su palabra, dando libertad al Espíritu Santo. Que haya un clima de respeto, de libertad, de confianza, donde los jóvenes también puedan participar, dando espacio a que ellos puedan expresarse. La adoración, pues, no consiste en ciertos actos litúrgicos aislados del resto de nuestras actividades diarias. La adoración no es parte de la vida cristiana, es la vida cristiana. A un Dios soberano y un Dios majestuoso. Y la escena de este pasaje, extraño a nuestro vocabulario, está teñida de una reverencia impresionante. Notad, los serafines están en la posición de siervos, que están esperando las órdenes de su Señor. Por eso, tapan sus ojos. Notad, versículo 2, pero no tapan sus oídos, porque su misión consiste en escuchar sin curiosear en el aspecto de nuestro Dios. Cuando mi esposa y yo, siendo novios, nos convertimos, claro, la pregunta obligada, ¿qué diferencia hay entre católicos y evangélicos? Y claro, nosotros esperábamos que alguien nos dijera, pues mire, estas son las doctrinas de la Iglesia Católica y estas son las doctrinas de la Iglesia Evangélica. No, alguien nos dijo, mira, la diferencia es muy clara. Ah, vale, cuéntame. Pues uno va a la Iglesia Católica a ver. ¿A ver qué? Los ornamentos, las estatuas, las vestiduras sacerdotales de diferentes colores, va a ver a la gente, a curiosear muchas veces, va a ver, y a la Iglesia Evangélica, a escuchar la palabra de Dios. Eso hace que muchos de nuestros templos sean sencillos, sean sobrios, sin demasiadas distracciones, porque el énfasis es tapar los ojos. No digo que no nos tengamos que saludar, o no nos tengamos que besar, y no nos tengamos que ver, esto es importante, pero sobre todo venimos a oír, a escuchar la palabra de Dios. Y al cubrir sus pies los serafines, aunque el texto aquí un poquito ambiguo, la idea creo que es bastante clara, es tratar de buscar su propio camino, hacer solo la voluntad del Señor, seguir sus órdenes, que es lo que después Isaías va a tener que hacer. Él no va a tener que escoger su misión, es la misión que se le va a encomendar. Y por eso tiene que estar atento a lo que el Señor tiene para decirlos. Y vemos aquí reflejados en este versículo nada más los ingredientes de la verdadera adoración. La reverencia, la humildad, el servicio y la obediencia. Repito, aquí tenemos recogidos los ingredientes de la verdadera adoración. La reverencia, la humildad, el servicio y la obediencia. Esta mañana hemos cantado un himno que yo pedí que fuera el himno o el cántico lema de este retiro, porque creo que recoge bien algunos de los atributos que estamos viendo en esta primera sesión. Vamos con el tercero, versículo 3, Dios es santo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es uno de los versículos que tendríamos que tener subrayados en nuestras Biblias, porque esto va a impactar, junto con los otros atributos, la vida del profeta. Y aquí tenemos la declaración más importante en la visión de Isaías. Él no solamente oyó, o mejor dicho, no solamente vio, sino que también oyó. Oyó el canto, y el canto es constante, y no es otro que la santidad de Dios, y su presencia con toda su gloria y en todo lugar. Como en todas las repeticiones de la Biblia, el triple santo es para darle un énfasis creciente, y se emplea la repetición para expresar superlativos y para expresar totalidad. Es decir, Dios es
inmaculado, perfecto, puro, santo. ¿Por qué será que ningún otro atributo en la Biblia se repite de esta manera? Porque Dios es soberano, sí. Dios es majestuoso, sí. Pero no se dice Dios es soberano, soberano, soberano. Lo es. Pero santo, santo, santo. Y aquí entramos en un tema importantísimo. Esto es doctrina fundamental. Y alguien diría, no, a mí háblame de la práctica de vida. La doctrina, como dicen algunos tristemente, no me interesa. Pues déjame decirte que dime cuál es tu doctrina y te diré cuál es tu práctica de vida. La doctrina es fundamental porque nos habla, en este caso, del carácter de Dios. Y alguien me dirá, bueno, entonces ¿me puedes explicar cómo la santidad de Dios afecta a mi vida diaria? Muy fácil. La santidad es el aspecto visible de la salvación. Lo digo despacito. La santidad es el aspecto visible de la salvación. Con esto no quiero decir de que somos salvos por ser santos. No. Nadie se salva por vivir de manera lo más correcta posible, porque no podemos cumplir esa ley de Dios. Primero somos salvos por gracia, por medio de la fe, y somos santificados. Somos salvos y somos santos. Y somos siervos, como veremos esta tarde. Quedaros con las 3 S's. Salvos por gracia, santos por gracia y siervos por gracia, para hacer aquello que el Señor nos ha pedido. Entonces, ¿cómo afecta esta santidad en mi vida de salvación? Pues aquí, así como aquel que os llamó es santo, dice 1 de Pedro 1:15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántas vueltas le he dado a este texto para preguntarme yo, Señor, cómo puedo vivir una vida no perfecta? Porque no soy perfecto. Soy un hombre pecador, como veremos esta tarde. Isaías lo primero que confiesa es que es pecador, ay de mí. Pero ¿cómo puedo vivir una vida agradable a ti? ¿Cómo puedo vivir una vida que te glorifique a ti? Una vida santa, porque soy santo. A los santos y fieles en Cristo Jesús van dirigidas las cartas del Nuevo Testamento. Y me ayuda a entender que Dios no solamente está interesado en introducirnos en el cielo, donde ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios capítulo 1, pero Dios no solamente está interesado en introducirnos en el cielo, sino en introducir el cielo en nosotros. ¡Wow! Es decir, mientras estoy en la tierra viviendo, los valores del cielo están dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Los valores del Rey, del Señor Jesucristo, su forma de vida, su estilo de vida, ahora deben gobernar mi vida por la obra del Espíritu Santo cada día en nosotros. Los valores del reino. Es una santificación práctica. ¿Sabéis que en teología, en doctrina fundamental, se habla de la santificación posicional? Es decir, estamos en Cristo, esa es nuestra posición, de la que nadie nos va a remover porque está ligada a la salvación por gracia. Somos santos, esa es nuestra posición. Hay una santificación posicional, luego hay una santificación práctica o progresiva. Estamos siendo santificados, estamos siendo santos, más santos cada vez. Y luego habrá una santificación final, cuando estemos en el cielo, donde ahí no habrá pecado. Pero ahora, los que ya somos del Señor, estamos en esta santificación progresiva, que tiene que ir avanzando, que tiene que ir mejorando, madurando. Es una santificación práctica. De esta forma se hace realidad el dicho, sed santos, porque yo soy santo. No solamente en cuanto a mi posición,
tuya y mía, sino en cuanto a mi progresión. Así que aquí la pregunta es obligada. Señor, ¿estoy avanzando en este camino de la santificación, que no es algo etéreo, sino de vida práctica? ¿Estoy siendo un mejor esposo, en mi caso? ¿Un mejor padre? ¿Un mejor hermano para mis hermanos? ¿Un mejor ciudadano? ¿Un mejor vecino? ¿Veo cambios en mi vida? ¿Por qué si no se le llama a la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo? El Hijo es santo, el Padre es santo, pero se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su ministerio, entre otros muchos, consiste en producir cambios, santidad en nosotros. Y eso es maravilloso. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. El Santo, por excelencia. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las palabras de Cristo. No va a hablar por su propia cuenta, pero va a producir en nosotros el carácter de Cristo. Y eso es maravilloso. Os decía ayer, mi madre fue la que más se opuso al Evangelio. No entendía. No quería que dejáramos nosotros los trabajos y nos fuéramos a no saber dónde. A vivir una vida de fe. No entendía. Os vais a morir de hambre, dijo mi padre. Pero cuando venían mis padres a nuestra casa, ellos, sin nosotros buscar nada, veían a nuestros hijos. Y veían a nuestra familia. ¿Y cuánto a veces le cuesta o nos cuesta a los padres reconocer delante de nuestros hijos cambios buenos que vemos en ellos? Y aquí hay una lección para los padres. Tardó tiempo en que nos dijeran, hijo, vemos vuestro hogar y qué envidia. Bueno, Señor, hemos aprendido y tenemos que aprender a santificarnos, a ser mejores esposos, mejores hermanos en Cristo. Y aquí el Señor nos da una pauta muy importante. Versículo 4. ¿Qué atributo, antes de poner en la pantalla, crees que se destaca de este versículo 4? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Dios es poderoso. Porque cuando Dios manifiesta su poder, esto se ve a lo largo de toda la historia bíblica. Y aún a lo largo de nuestra historia, aunque la gente no quiera reconocerlo. Cuando Dios se manifiesta con poder, el temblor es la reacción normal del hombre y la tierra. Cuando Dios se manifiesta con poder, la cosa tiembla. Tenemos que recuperar este concepto sano del temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino es saber que Él es soberano, majestuoso, santo y poderoso. No es como nosotros. Delante de su presencia, también estos días, estamos delante de un Dios revelado en su palabra, por medio de Jesucristo, pero al mismo tiempo es el Dios escondido. Es decir, a Dios nadie lo ha visto jamás. Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible, lo ha dado a conocer. Pero lo que conocemos de Dios, a pesar de su clara revelación, no llegamos a comprender en todos sus detalles quién es su persona. Esto es bueno, porque esto nos lleva a una adoración más auténtica. Si fuéramos capaces de meterle a Dios en una fórmula mágica, encapsularlo, dejaríamos de adorarlo. No podemos perder la capacidad de asombro. Como hemos escuchado en la reflexión de esta mañana, cómo Dios guía la historia, cómo Dios mueve los hilos, sin que nosotros sepamos cómo. Como explica también el Salmo 139 en cuanto a cómo se entreteje en el vientre de una mujer esa criatura. La ciencia llega hasta donde llega, no lo puede explicar todo,
No demos culto a la ciencia, aunque sea una buena herramienta, que las hay para nuestro beneficio, pero no es darle culto ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni a la medicina. Son recursos de la gracia de Dios para nosotros, como otros muchos. El humo le impide a Isaías ver a Dios. Esto puede parecer obvio o puede parecer tonto, pero no podemos ver a Dios. Hay algo que siempre nos va a ir impidiendo hasta que no estemos delante de su presencia y lo veamos tal y como Él es. El humo le impide a Isaías ver a Dios para indicar la distancia que siempre habrá entre el Creador y la criatura. Y aunque Cristo es el puente, el que entregó su vida en la cruz para que entendiéramos mejor el amor del Padre, no podemos llegar a comprender jamás la anchura, la dimensión, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esto nos lleva a adorarle a Dios por quién es Él. ¿A quién vio realmente Isaías en el templo? Esta es una buena pregunta. La manifestación de esa gloria de Dios, de esa visión de altura, ¿a quién vio Isaías en el templo? El apóstol Juan nos da la respuesta. Vio la gloria de Jesús. Vio la gloria de Cristo. En Juan capítulo 12, versículo 41. Ese texto apúntalo. Juan 12, 41. Isaías, y ahí vemos cómo toda la escritura apunta siempre a Cristo. Isaías, dentro de sus limitaciones, el apóstol Juan lo interpreta y dice que vio la gloria de Cristo. Y lo mismo que necesitó Isaías, necesitamos también nosotros, una visión de altura. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu visión acerca de quién es Dios? ¿Es una visión de altura o de bajura? Si no es de altura, va a ser muy difícil llevar adelante la misión en el hogar, porque ahí tenemos una parte importante. Somos misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto cada día. Ahí llevamos la misión. Si no tenemos esta visión de altura, fácilmente vamos a desfallecer, fácilmente vamos a abandonar, fácilmente vamos a servir a Dios de forma mecánica, porque no hay fuerza humana. No se puede servir al Señor en el cumplimiento del deber. Eso lo sé yo, que he vivido en la Iglesia Católica. No, si haces esto, si obedeces, vale, hay que hacer, hay que obedecer, pero si lo que te impulsa es el deber, no tienes futuro. Tiene que haber un poder mayor que te impulsa, que te motiva, que te genera el querer obedecer al Señor en las fuerzas suyas. No sé si esto se entiende. Esto último que he dicho. ¿No se entiende? Ah, sí, vale, es que no escuchaba... Sí. Es que no tengo tiempo de entrar aquí, pero eso tiene que ver mucho con el servicio en la iglesia. A veces me encuentro con hermanos en diferentes iglesias, incluida la nuestra, que llevan tiempo sirviendo fielmente al Señor. Fielmente porque están haciendo la labor. Pero a veces cuando te sientas a conversar con ellos, falta el gozo, falta la alegría, el ánimo, la ilusión. Y la pregunta es obligada, ¿y por qué estás haciendo lo que sigues haciendo? Dice, bueno, porque me han encargado este trabajo. Porque yo estoy aquí desde el principio. Y he hecho siempre esta labor. He sido maestro de la escuela dominical, he sido el director de alabanza. Y este es mi ministerio. ¿Qué es tu ministerio? ¿Estás equivocado? No es tu ministerio. Es el ministerio de la iglesia que el Señor te ha dado por un tiempo. Te está secando, hermano. O te has quedado seco. Te has quemado. No se puede servir al Señor en el cumplimiento del deber. Solamente. Sí, somos responsables. Sí, a veces no nos cuesta más que otras hacer lo que tenemos que hacer. Pero solamente una visión de altura nos va a permitir servir al Señor con gozo, porque sabemos a quién le estamos sirviendo, independientemente de la respuesta de las personas.
Por lo tanto, termino. Si nuestro concepto de Cristo es así de alto, alto también será nuestro compromiso con Él. Pero si nuestro concepto de Cristo no es así de alto, nuestro compromiso con Él también será bajo. Y eso afectará a la vida del cuerpo. Y en este caso, ¿qué podemos hacer? Hermanos, volver nuestro rostro a Dios hoy, ahora, en gratitud, en adoración y en arrepentimiento. ¿Arrepentimiento has dicho? Sí. El arrepentimiento debe ser una nota dominante y constante en la vida del creyente, porque el arrepentimiento no es un paso negativo, es un paso correctivo. Correctivo. Y el arrepentimiento no es otra cosa que la vuelta permanente a Dios, para que Él sea formado en nosotros. Así que algo le tenemos que decir al Señor en cuanto a, hoy Señor, después de escuchar tu palabra me doy cuenta de que esta visión queda un poquito lejos de mí. Ayúdame, muéstrame. Quiero que me des un momento soberano contigo en este retiro. Que hables a mi corazón, que hables a mi vida. Que le des la vuelta a esto, al otro. En mis fuerzas no está, pero en las tuyas sí. Y me tengo que arrepentir, tengo que pedir perdón al Señor, a adorarle y agradecerle. Yo lo quiero hacer con una oración. Te pido que te pongas de pie, por favor, para orar juntos. Y si quieres repetir conmigo esta oración, yo la tengo escrita porque me hace bien saber lo que digo. Y la tengo memorizada, pero la voy a leer como una oración de conclusión a lo que hemos escuchado. Pero tú le puedes decir en tu corazón esto mismo ahí donde estás. Pues, Señor, estamos delante de tu presencia agradecidos, tremendamente agradecidos, porque nos has traído tú, nos has convocado. Y te pedimos bendición, pero no solo con la comodidad que ya nos das, sino con amor y fidelidad a ti. Bendícenos, Señor, pero no solo con el bienestar personal, que ya lo tenemos, sino bendícenos con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Sí, Señor, bendícenos. Danos fuerza en la debilidad. Danos gozo en la tristeza. Y danos paz en medio de la tentación y oposición del enemigo. Fortalécenos, Señor. Bendícenos. Bendice nuestro servicio a ti en adoración. Bendice nuestro servicio a los hermanos en amor. Y bendice nuestra misión en el mundo. Perdónanos también, Señor, porque nos alejamos casi sin darnos cuenta de ti y a veces conscientemente. Perdónanos también por los pecados de omisión, por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra apatía. Perdónanos. Atráenos hacia ti. Señor, hazlo para la honra y gloria de tu nombre. Hazlo para la edificación de tu pueblo. Y, Señor, hazlo también para el avance de tu reino. Bendito y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Como sé que hemos empezado a las 11 y creo que mi tiempo de participación es 1 hora y media, ¿puede ser? Solamente tengo una pregunta ahora de reflexión. Yo ya no tengo más que decir en cuanto a este primer apartado. Pero en grupos de 3 quiero dejaros con una pregunta para que dialoguéis, ¿vale? Una pregunta para que dialoguéis. Si podéis tomar nota, por favor, la pregunta es esta. ¿De qué maneras prácticas
se hace realidad en tu vida esta visión de altura. Para que podáis conversar. Aquí nadie ha llegado, ¿vale? No tenéis que inventar nada. Simplemente reflexionar y preguntar. Y si no tenéis respuesta, tampoco pasa nada, escuchar a otros. Pero ¿de qué maneras prácticas esta visión de altura se está haciendo realidad en tu vida? ¿Cómo experimentarías o cómo recordarías algún momento donde has visto la mano soberana de Dios, su majestad reflejada en tu vida, su santidad y su poder? Así que 5 minutos para conversar y disfrutar de este tiempo bonito de comunión entre nosotros. Grupos de 3 o de 2 en algún caso, como estáis ahí en filas, con libertad. Y después ya doy paso a Selu.